Gracias, chicos. Es momento de nuestro segmento de recomendaciones médicas y esta mañana vamos a abordar el tema sobre la osteoporosis, así es que pongan muchísima atención. Nos acompaña el especialista, el doctor Guillermo Fernández. Él es especialista en ortopedia y traumatología para abordar este tema. Buenos días, doctor, ¿cómo está esta mañana? Buenos días. Ante todo, gracias, ¿verdad?, nuevamente por la invitación a todo este segmento y queriendo decirle, ¿verdad?, de que claramente es un buen día para abordar este tema que es la osteoporosis. La osteoporosis es algo muy sencillo, algo que tenemos que tener claro de que estaba escuchando aquí en el set, aquí con las compañeras, de que es conocido como el cáncer del hueso, pero realmente no es un cáncer. Coméntenos qué es, doctor, la osteoporosis. La osteoporosis es meramente una enfermedad ósea, osteodegenerativa, en el aspecto de que esta es más común en pacientes mayores a 65 años, predominantemente en mujeres postmenopáusicas. Se le recomienda a las personas, pues claro, ¿verdad?, ver ciertos factores de riesgo. Esta es una de esas cosas, o mejor dicho, de esas enfermedades, de que aquí sí no decimos nada con el peso, más bien el peso es algo protector, algo muy raro conforme al resto de las enfermedades, porque el detalle está que al haber mayor peso en la persona, podemos ver de que los conductos de Haber, que es parte del sistema del hueso para distribuir sangre, entonces con el peso sirve como sistema de bomba, hace presión. ¿Podríamos decir, doctor, entonces que el sobrepeso o el peso que pueda tener una persona no es un factor de riesgo para la osteoporosis? Particularmente para la osteoporosis, no. Por lo que eso sí, no. Curioso, ¿verdad? Es curioso, sí. Pero si vos me decís que si esto es un factor protector para la osteoartritis, que es otra enfermedad muy diferente, obviamente ahí te digo que no. Ahí más bien sí es un detrimento. Me gustaría saber qué tan común es en nuestro país diagnosticar osteoporosis. Fíjate que no es para nada raro, es algo bastante común. Decirte un número exacto me falla, porque yo te puedo decir a nivel internacional, estamos hablando de que aproximadamente de 20 millones en Estados Unidos, digamos. Creo que había la estadística de arriba del 50% de que salían afectados. Entonces, arriba de 65 años y más aún que en Estados Unidos existen un montón de cosas que promueve lo que es la gente que vive de forma estática. No es sedentaria la palabra que estaba buscando, discúlpame. De forma sedentaria. Entonces, el sedentarismo en esta enfermedad es gravísimo. ¿Por qué? Porque por lo mismo que estábamos explicando, el peso y el movimiento ayuda a activar todo el sistema de la distribución de la sangre en el hueso, porque algo que es muy importante que ustedes deben saber en casa es que el hueso no es una estructura que es rígida al 100%, es una estructura que vive en recambio constante. ¿A qué me refiero? Que dentro del movimiento diario nuestro, incluso en las imágenes que pueden ver en pantalla, pueden ver que ahí parece como queso por dentro del hueso. Sí. Entonces ese quesito, para que lo vean de esa manera, es una estructura que distribuye el peso de nuestro cuerpo. Y al distribuir el peso de nuestro cuerpo, existen tales cosas como microfracturas en esa estructura. Y eso es lo que nos ayuda a esa microfractura, después se consolida y se empieza a distribuir. Pero llega un punto que, ¿qué es lo que pasa en la osteoporosis? Que ya en un sistema normal no hay problema, pero en la osteoporosis, como ese quesito se hace más y más grande, esos espacios, esos huecos que ven del queso, se hacen más y más grandes. Entonces ya la estructura que existía previamente, entonces ya no es capaz de aguantar el peso previo. Entonces ahí sí vemos que empiezan a haber problemas. ¿Cuáles son los lugares más comunes? Me vas a preguntar.
Le iba a preguntar, doctor, hay personas que somos como más sensibles al frío, ese frío hasta el que siente uno hasta el tuétano del hueso. ¿Podríamos decir que ese podría ser como una alerta cuando sentimos el frío que nos cala hasta los huesos? Fíjate que lo que es el frío, que te cala hasta los huesos, así, para citarte, entonces ese es más como factor de riesgo hacia la osteoartritis. Entonces, lo que es la osteoporosis es muy asintomática. Ya. Entonces, esa es una de las razones de por qué existe tal cosa como las fracturas por fragilidad. Ya. Las fracturas por fragilidad simplemente es cuando ya el hueso pasa lo que les estaba explicando antes, de que se adelgaza tanto que ya no nos aguanta. Un golpecito, por pequeño que sea, ya no es capaz el cuerpo de asimilarlo y por ende caemos, sufrimos la fractura y pues ya caen con nosotros para ver qué podemos hacer por ustedes. Que desde ya les digo, un paciente con osteoporosis es muy delicado tratarlo y es hasta difícil. Ok, los estilos de vida han ido cambiando, sin embargo, sabemos que tiempo atrás, porque es que hasta eso, las planchas han cambiado. Antes las personas que planchaban se tenían que cuidar mucho después de realizar esa larga jornada de haber planchado, sobre todo las personas que se dedican a eso. Claro. Hoy sabemos que hay otros estilos también de plancha, creo, no sé si tienen ese mismo riesgo que las anteriores. Sin embargo, estas personas siempre eran como candidatas, podríamos decir, o era un factor de riesgo a sufrir diferentes enfermedades en los huesos. ¿La osteoporosis aplica también para ellos? Mira, los cambios de temperatura, los cambios hormonales, los cambios en la dieta, todo esto sí influye, pero no tanto como las últimas dos que te acabo de mencionar. Realmente sí se puede ver de que los pacientes en diferentes esferas de lo que es nuestro mundo, vamos a ver diferencias en estos. ¿Qué me refiero con esto? Que a fin de cuentas, los pacientes que tienen un estilo de vida, digamos, concerniente a lo que es Estados Unidos, no es el mismo estilo de vida que tenemos aquí en Nicaragua. Sí. En tanto a lo que es dieta, en tanto a lo que es, que te explico, hasta la actividad misma física, como les explicaba antes. Habitualmente nosotros vemos que en Estados Unidos es muy común que en Estados Unidos el sedentarismo sea muy grande. Aquí en Nicaragua es común, no voy a decir que no es común, pero es menos tal vez que allá. Pero también, doctor, claro, el estilo de vida cambia incluso aquí en Nicaragua por departamento, por región. Entonces, Claro. A mí me da esa noción, pero me gustaría que usted me aclare. ¿Las personas que viven en la zona helada están como más propensas a enfermedades en los huesos? Fíjate que así como decirte que por el frío, por alguna particularidad del clima, no hay nada que el clima realmente te predisponga en tanto a la osteoporosis, ¿verdad? Si me decís que lo podemos predisponer en otras patologías, yo te diría que más en la respiratoria. Pero como no es el tema que estamos hablando, vamos a seguir hablando de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué son los lugares más comunes de fractura por osteoporosis? Tenemos las vértebras, las muñecas, las caderas, los tobillos. Son cosas muy interesantes de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque son pacientes que se caen y no saben cómo se fracturaron. Dicen, ya fue una caída tonta, dice. Pero es que no sabían que ya tenían osteoporosis. O un término antes de la osteoporosis, que es importante que la conozcan ustedes, que se llama osteopenia. La osteopenia es la disminución de la capacidad del hueso, o por lo menos de la densidad ósea, porque algo que tenemos que hablar en la osteoporosis es la densidad ósea. Entonces, al estar disminuida la densidad ósea, entonces vemos qué tan propenso es uno a fracturarse. Entonces, existe algo que se llama el DEXA scan. El DEXA scan es meramente esto, es una radiografía específicamente en los puntos más críticos del cuerpo. Estamos hablando de los que había mencionado antes, de la columna, la cadera, las muñecas. Esto con el propósito de
ver qué tan propenso es, pues. Entonces, y con eso ya podemos determinar qué manejo a seguir, porque sí existe tratamiento farmacológico que uno puede tomar. Y si... y otra cosa que tienen que tomar en cuenta, si es uno fumador, si es sedentario, como había hablado antes, si ha tomado 3 meses previo a una fractura como de esta índole de fragilidad, si hay una toma de ingesta de prednisona o cualquier corticoide, más que nada lo que son todo lo que son esteroides. Entonces tiene que ver mucho en lo que es este tipo de fractura o incluso esta enfermedad nos predispone. Entonces es importante. Me llama la atención, doctor, que comentó que asintomático. Me daba a mí la idea de que podía ser una enfermedad muy dolorosa, que podían llegar a sentir dolor en los huesos. Es que eso es algo muy, muy común de la gente, ¿verdad? Que uno llega a nosotros, a los especialistas, hasta que ya le molesta, le duele y piensa de que, hombre, se acabó el mundo. No, no es así. El problema de esta enfermedad y por lo delicado que es esta enfermedad es porque realmente no tiene ningún dolor, no tiene ningún problema más hasta que ya la persona está fracturada o tiene un problema mayor asociado a la osteoporosis, pero realmente no es que esta enfermedad se va a dar a conocer o uno lo va a ver por lo que es, o sea, que va a sentir algún dolor. No. Esta enfermedad usted la va a sentir y hasta que ya es muy tarde. Ya para ir finalizando, doctor, me gustaría saber cómo se puede prevenir. La prevención es una buena dieta, ejercicio. El ejercicio es importantísimo. ¿Qué otra cosa? El consumo decía de tabaco y de... Claro, alcohol, tabaquismo, toda enfermedad de vicio. Todo vicio, nos predispone a las enfermedades. Y no solo esta, a todas las enfermedades. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado con estas recomendaciones médicas. Me gustaría que nos comente sus números de contacto y dónde lo podemos encontrar. Bueno, como la población espero que ya sepa, el 8380-5156, lo repito, es 8380-5156, si no lo ve en pantalla. Ahí me pueden contactar y donde me pueden ubicar en lo que es mi consultorio de los semáforos del Club Terraza, media cuadra al norte. Ahí con gusto los atiendo. Solo me pegan un llamadazo. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a finalizar de esta manera el segmento de recomendaciones médicas y nos vamos a trasladar al otro lado del set con más aquí en Primera Hora. Adelante.